¿Qué tal, lectores? Bienvenidos. Hoy hablaremos de literatura peruana. Hoy compartiré con ustedes una antología literaria. Se titula Narradores Peruanos. Libro publicado por primera vez en 1968. Esta segunda edición apareció en 1975. Su autor es el crítico literario peruano José Miguel Oviedo. Oviedo es doctor en literatura y es conocida su labor como docente universitario, ensayista y por supuesto también crítico literario. En este libro, Oviedo ofrece un panorama general amplio de la narrativa peruana de todo el siglo XX. Este libro contiene un prólogo iluminador. Este prólogo repasa la narrativa de nuestro país desde el posmodernismo de Abraham Vallelomar hasta 1975. Los años 30 y 40 son los años del indigenismo literario en el Perú. En estos años aparecen los dos narradores indigenistas más importantes. El primero de ellos es Ciro Alegría, quien recién en 1963 publica un libro de relatos titulado Duelo de Caballeros, libro al cual pertenece ese relato memorable titulado Calixto Garmendia. El otro gran narrador importante de estos años indigenistas es José María Arguedas, quien en 1935, con la publicación de su libro de relatos Agua, pone punto de partida al indigenismo en el Perú. Sin embargo, Arguedas mantiene su presencia literaria hasta los años 60 con la publicación de La agonía de Razuñiti en 1962 y El sueño del Pongo en 1965. Los años 50 son los años de la presencia de la narrativa urbana en la literatura peruana. En estos años, el narrador más importante se llama Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro es autor de varias colecciones de relatos que en 1973 comenzaron a editarse con el título general de La palabra del mudo. Además de él, es importante en esta generación Enrique Congráiz, quien en 1954 publica un libro de cuentos titulado Lima Hora Cero. A este libro pertenece un relato más que memorable, El niño de Junto al Cielo. Además de ellos, son importantes en esta generación Carlos Eduardo Zavaleta y Eleodoro Vargas Vicuña. Los años 60 son los años de la difusión internacional de la narrativa peruana. Son los años en los que aparece el más universal novelista narrador peruano de toda la literatura peruana del siglo XX. Me refiero a Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa publicó en 1959 su primer y único libro de relatos titulado Los Jefes. Sin embargo, Mario Vargas Llosa es mucho más novelista que cuentista. También aparece en esta generación Osvaldo Reynoso, quien en 1961 saca a la luz un libro de cuentos titulado Los Inocentes. Además de ellos, son importantes también Luis Loaiza y Antonio Gálvez Ronceros.
A principios de los años 70, años de la consolidación de la narrativa peruana a nivel internacional, aparece un narrador que goza de un enorme éxito internacional, Alfredo Bryce Echenique, quien en 1968 publicó su libro de relatos Huerto Cerrado. A este libro pertenece ese magistral relato que se titula Con Jimmy en Paracas. Otros narradores importantes de esta misma generación son José Adolf, Eduardo González Viaña, Miguel Gutiérrez, Harry Beleván y Fernando Ampuero. Con estos narradores, José Miguel Oviedo cierra el proceso de la narrativa peruana del siglo XX. Un periodo, un proceso largo que dura más de 50 años, desde los años del indigenismo hasta 1975. Recordemos que en 1975 se publicó esta segunda edición. Esta antología pretende ofrecer una muestra representativa de la narrativa peruana escrita en nuestro país durante el siglo XX. Mi nombre es Freddy Amaya Barrientos y soy profesor de literatura. Si usted desea conocer la narrativa peruana del siglo XX, le recomiendo leer Narradores Peruanos, antología de José Miguel Oviedo. Y me despido de ustedes hasta nuestra próxima lectura.